Bueno, ahora sí, estamos con el doctor Sass. Vamos a hablar de uno de los temas del día que tiene que ver con la degeneración macular, que está relacionada con la edad en este caso. Y le vamos a empezar preguntando de qué se trata la degeneración macular. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buen día y muchas gracias. Esta es una enfermedad, como dice su concepto, degenerativa, Sí. o sea, tiene que ver con la edad. La mácula, vamos a ver la imagen ahora en una imagen que tenemos, es el corazón de la retina. La retina es una membrana que tapiza el ojo como el empapelado de una habitación. Perfecto. Y la mácula es la zona de la retina con la cual tenemos la visión fina, la visión de la mirada, la visión de lectura y la visión de los colores. Por ende, esta enfermedad comienza lentamente a quitar cantidad y calidad de visión en pacientes adultos mayores. ¿En general está relacionado con la edad o se puede tener degeneración macular previo a una determinada edad? La respuesta es que la enfermedad degenerativa de la mácula está relacionada con la edad. Sí. Hay otras enfermedades de la mácula congénitas que afectan a niños, adolescentes, es otra enfermedad. Y que vamos a hablar seguramente en otro momento. Ahora hablaremos entonces de la que está relacionada y vinculada con la edad. Con la edad, que es la principal y la primera causa en el mundo de pérdida de la visión central, subrayo central, porque esta enfermedad afecta la visión de lectura. Esta enfermedad nunca da una ceguera total, una pérdida total de la visión, como si queda, por ejemplo, un paciente diabético, un trauma o un desprendimiento de retina grave. A ver, cuando hacemos referencia a la visión central, ¿cómo la identificamos nosotros, más allá de la lectura? ¿Existe alguna otra circunstancia que podamos darnos cuenta de esto? El paciente va a referir que comienza, doctor, empiezo a ver, tengo como una mancha negra en el centro, un paciente de 60, 70, Sí. que no puede leer. Por ejemplo, le cuesta leer el diario. Y comienza lentamente, doctor, veo mal, estoy como viendo borroso o tengo una visión deformada, que es lo que los oftalmólogos llaman metamorfopsia, que es una palabra que refleja la visión deformada de la visión. Y eso genera un examen oftalmológico, una consulta oftalmológica, en la cual el oftalmólogo a cargo va a evaluar toda la estructura ocular, como hemos hablado en programas anteriores, y va a hacer un examen en detalle de la retina y de la mácula. ¿Todos vamos en algún momento a tener degeneración macular? La respuesta es que no. Esta es una enfermedad que se sabe que tiene que ver con la edad. Vamos a ver una imagen de los factores de riesgo, Sí. que es más frecuente en mujeres, básicamente sedentarias e hipertensas y básicamente tabaquistas. Con lo cual, existen factores de riesgo que pueden prevenirse. Absolutamente, el tabaco y el sedentarismo y la hipertensión arterial son factores modificables que uno tendría que tener una atención primaria y evitarlos tener. Ahora, el sexo femenino y, como dice la placa, la genética también es un factor determinante. Se sabe, se estudió perfectamente la base genética de la enfermedad, en la cual hay estudiado los genes relacionados con la enfermedad. El tema que esta cuestión genética hoy por hoy no es tratable, no es modificable, pero la base genética está perfectamente estudiada y determinada para cada enfermedad. Bueno, entonces tenemos factores de riesgo que pueden modificarse si conocemos de qué se trata. Así entonces, es. la hipertensión, el sedentarismo y el tabaco, como tres pilares fundamentales. Ahora, cuando nosotros llegamos a empezar a vislumbrar esa mancha y cuando vamos a la consulta con el doctor Sass y le decimos no estoy viendo bien, no estoy pudiendo leer como corresponde, ¿estamos en un momento tardío o no importa en qué momento lleguemos porque de todas maneras la enfermedad va a progresar y va a transitar su curso normal? Siempre depende de la edad del paciente. Estos son pacientes de 60, 70 años que tenían patología oftalmológica elemental, pero que comenzaron un día o lentamente a perder su visión fina de lectura. Y el oftalmólogo va a estudiar el ojo en su conjunto y va a evaluar la mácula, y hay maquinaria diagnóstica fina para estudiar la arquitectura de la mácula y ver las células de la mácula y ver los tejidos de la retina. Y mirando el fondo de ojo y haciendo estudios complementarios, el oftalmólogo a cargo va a determinar frente a qué enfermedad, en este caso degenerativa de la mácula, está. ¿Por qué? Porque esta enfermedad puede debutar de dos maneras. Hay una forma exudativa o hemorrágica, que es la forma aguda, de pérdida más aguda de la visión, que es el 20% de los pacientes.
y hay un 80% que es la forma seca de la enfermedad o atrófica, que da una sintomatología o un cuadro clínico mucho más lento del paciente de 70 años, que lentamente empieza a perder calidad visual cercana y no se da cuenta de que está viendo menos, porque su requerimiento visual es un requerimiento bajo, lee el diario, lee un libro, pero no trabaja, no está con la computadora o no está en la calle, por ejemplo. Está bien. ¿Esto tiene un tratamiento? Sí, para la forma exudativa o húmeda, que es solamente el 20% comprobado, probado en Estados Unidos y en Europa y en nuestro país, con medicamentos que se inyectan en forma intraocular, con agujitas muy chiquititas y que por suerte que los tenemos. Porque hasta ¿Y cuánto dura ese tratamiento muy molesto, me imagino? Es molesto, depende. Bueno, igual, el costo-beneficio, si a mí me permite volver a ver como corresponde, obviamente es una posibilidad enorme. Es un tratamiento crónico, porque la enfermedad, como dijimos antes, es una enfermedad incurable, pero tratable si es diagnosticada en tiempo y forma. Y uno al paciente le explica a la familia que es una enfermedad crónica, que va a requerir la aplicación de remedios y de inyecciones con agujitas muy chiquititas en forma intraoculares, que por suerte que están en nuestro medio, en nuestro país y en el mundo, con altísima experiencia mundial, para poder detener la evolución natural de la enfermedad. Esta enfermedad no se cura, se trata, pero obviamente con remedios un paciente cambia radicalmente versus un paciente no tratado. Claro. Ahora, ¿qué pasa con la seca? La forma seca sigue siendo un verdadero enigma y básicamente un verdadero situación de aún sin terapéutica efectiva. Hay una enorme cantidad de líneas de investigación que va a ser seguramente desarrollada el próximo lustro, la próxima década, para poder tratar la forma seca o cicatrizal de la enfermedad. Por la cual, lamentablemente, por un fenómeno celular, las células van muriendo y en consecuencia los medicamentos ya no son efectivos, pero hay remedios que tratan básicamente de lograr impedir que la cicatriz crezca y quite más visión cercana y mayor discapacidad visual. Hacemos referencia a la visión cercana, ¿no? A la visión por ahí de lectura. ¿Qué pasa con la visión de lejos? ¿Esta se pierde, se ve modificada? También se impacta. El paciente con degeneración macular relacionada con la edad pierde la visión de lectura, pierde la visión discriminativa de lejos y pierde los colores. Por eso, como charlábamos antes, le dificulta en la calle, el semáforo, ver la cara de un familiar, ver la foto de un nieto, de la abuela que siempre lo vio y comenzó a no poder ver la foto de un nieto, ver el dinero, ver la hornalla del fuego en su cocina, si está encendido o no. O sea que da una incapacidad, una discapacidad visual importante que afecta a su familia y a él. Ahí estamos viendo una imagen que es bastante representativa, ¿no? De aquello que le pasa. Absolutamente, la imagen muestra arriba a la izquierda el paciente normal, que el abuelo ve a la nieta perfectamente bien y que cuando comienza con la distorsión, como antes decíamos... Dice, ¿qué le pasó? ¿Tuvo un accidente? Claro, no. Abuelo, ¿qué le pasó? Que la veo deformado, veo mal el cuadro, comienza con esa famosa metamorfopsia o visión deformada que empieza a ver mal. Luego aparece la visión borrosa o la visión gris abajo a la izquierda para terminar en el escotoma central, y subrayo esto porque es muy importante, esta enfermedad afecta solamente la visión central. O sea que el paciente ve la cara de la nieta pero no la ve. Pero no tiene una ceguera o una pérdida total de la visión, pero sí da una discapacidad visual. Salvo que la cara de la nieta ocupe todo el espacio visual de manera tal de que lo que se pierda sea, por ejemplo, la nariz. Claro. Pero a ver, estoy dando un ejercicio. Claro, digo, a ver, hace mucho que no te veo, me acerco mucho de manera tal de poder Si la nieta se acerca mucho al abuelo, obviamente va a ser esto peor, pero generalmente el abuelo está sentado en una reunión y uno lo va a saludar y ve que cuando lo saluda el abuelo lo mira, pero no lo ve. Pero lo ve, porque sabe que estoy yo o estás tú. Pero la cara, el detalle fino, como vemos en la imagen, está borrado por una mancha negra. Bueno, no hay cura, esto es una realidad. Y es importante tener en cuenta la sintomatología y también básicamente para saber aquellas cosas que uno puede hacer y aquellas cosas que debe dejar de hacer. Porque hacíamos referencia a situaciones cotidianas como por ejemplo salir a la calle, tomarse el colectivo, distinguir el semáforo, poder tener el control absoluto de lo que pasa en la casa, hornallas, ¿no? Situaciones que pueden poner en riesgo la vida de la persona y a los demás. Así es, en realidad, por ejemplo, pensemos en un abuelo de 70 años de edad que hacía las compras solo, iba al mercado, cuando
cuando ahora está No, tiene que pedir ayuda. ¿A dónde está la salsa de tomate? Exactamente, contar el dinero, pero lo importante, el mensaje a la comunidad tiene que ser que esta enfermedad tiene que ser diagnosticada en tiempo y forma, que hay tratamiento farmacológico intraocular efectivo y probado en el mundo entero, que se hace en nuestro país. Que sea de la degeneración macular húmeda. Húmeda. Lo importante es que sea húmeda, por ahora. Que hay tratamiento efectivo probado en el mundo entero, que es un tratamiento crónico y que básicamente la función del oftalmólogo es explicarle al paciente que nunca va a perder totalmente su visión, explicarle al familiar y a la familia que el abuelo está con una discapacidad visual progresiva pero que hay tratamiento, y la función básica del médico es acompañar, dar una función docente y básicamente una función grupal. Gracias, doctor Sass. Clarísimo como siempre. Tenemos que hacer la pausa. Después de la misma estaremos hablando de otro tema muy, pero muy importante a propósito de la prevención. ¿Cuándo empezar a hacerse los estudios correspondientes cuando hablamos de cáncer de colon? ¿Por qué es tan importante llegar a un diagnóstico precoz? Esto puede generar una enorme posibilidad de sobrevida en una enfermedad que impacta y mucho en la población. No te lo pierdas, ya venimos.